Si al hincha de Boca en la previa le decías si firmaba el empate con el Benfica, muy probablemente más del 50% hubiéramos dicho que sí. Que por, por diferentes cuestiones, por diferentes eh, cosas a tener en cuenta, ¿no? Boca no llegaba bien a este Mundial de Clubes. Sin entrenador, con Russo habiendo llegado hacía 14 días, pocos más, pocos menos, sin haber demostrado nada en estos 5 meses y medio que van del año, habiendo quedado fuera de Copa Libertadores, perdiendo con Independiente en la Bombonera en el torneo de apertura, estando en deuda en general. Por ende, si en la previa agarrabas a varios hinchas de Boca y le decías si firmaban el empate, la mayoría te iba a decir que sí. Había lógicamente un par de efervescientes que iba a decir, no, esto es Boca, tenemos que ganar siempre. Que está bien, es la ley primera de un club grande tener que ganar siempre. Pero yendo a la lógica, yendo a los papeles, yendo a los últimos resultados de este Boca, no. La lógica era que si te decían, firmás este papel, empatás con el Benfica, firmo, sigo con vida. Todo eso, lógicamente, en los papeles. Ahora, empezado el partido, ya las emociones empiezan a ser diferentes. Cierto que el Benfica tuvo buenos primeros 6 minutos, que dominó bastante a Boca, que tuvo inclusive Renato Sánchez la posibilidad para abrir el marcador, que se le va sobre el palo izquierdo de Marchesín, que estaba tirado en el piso viendo cómo pasaba la pelota. Y si Benfica hubiera sido el que hubiera abierto el marcador, y la película era totalmente diferente, ¿no? Boca teniendo que salir a buscar el partido era otra cosa. Pero cierto es que Boca se aguantó esos minutos de envalentonamiento del equipo de Luso, lo dejó venir un poquito y después empezó a sacar el equipo del fondo a raíz de algunos pelotazos de Marchesín, buscando bien la espalda del costado izquierdo. Corrigió algunas cosas defensivas, a Zenón le estaban ganando muy fácil el costado, le estaban haciendo el tándem ahí entre el 3 y el extremo Advíncula, que estaba muy solo. Zenón logró soltar un poco la ofensiva para ayudar al lateral peruano de Boca justamente en el 2 contra 1, el 3 del Benfica, que ahora no me acuerdo el nombre, había tenido un buen comienzo de partido, había sido creo que de los mejores, era en cada pelota que tocaba parecía que iba a generar algo, buenos pases filtrados, pero bueno, Boca corrigió ahí y de a poco empezó a crecer el equipo, sin ser una cosa de loco, sin dar 3 4 pases seguidos, pero en actitud, que era una de las cosas que también se le reclamaba a Boca a lo largo de este año. Pelotazo de Marchesín desde el fondo, la peina muy bien Carlos Palacios, que yo creo que, salvando el tema del penal, que ahora vamos a ir al penal en sí, cuando llegue el momento, no tuvo un mal partido. Sí es cierto que le faltó por ahí definir mejor en algunas situaciones, pero cierto que Boca en muchos jugadores perdieron esa vocación ofensiva para ayudar al equipo a defender. Porque es lógico, tenés un equipo europeo debajo del escalón de las élites, donde está el Bayern Múnich, el PSG, el Manchester City, el Real Madrid en este torneo y por fuera de este torneo el Barcelona, el Liverpool. Pero es un equipo europeo que con figuras, con Di María, con Pavlovic, el delantero griego, o también en la defensa, o también después también quiero hablar algo. Pero era un equipo fuerte, un equipo de Portugal, si ponemos junto con el Porto y el Sporting, definitivamente de los 3 mejores. No hay mucho más tampoco en la liga portuguesa. Cuestión que la peina Palacios, muy bien Blanco, Blanco de los mejores del partido, soberbio, sobrio todo el partido, casi no tuvo problemas con Di María en la marca, cuando le cambiaron la marca inclusive muy bien, no, casi ni generaron peligro por su costado, la verdad que el lateral izquierdo de Boca tuvo un destacadísimo partido, perdón, haciendo recordar también a el Blanco de los primeros partidos de Diego Martínez en el año 2024, cuando era punzante y era una clara carta de ataque que tenía Boca.
Muy bien Blanco entonces en esa jugada, mete un caño, tira un centro perfecto al primer palo donde Merentiel, el capitán de Boca, anticipa muy bien, pero fenomenal, anticipa a Otamendi en el primer palo, la empuja, sin oportunidad del arquero, el 1-0 para Boca, alboroto total en Miami, creo que hubo 50.000 hinchas de Boca, la verdad que fue una locura lo de la gente de Boca también cantando desde antes de que empiece el partido hasta que termine el partido. Chapó para todos los hinchas de Boca que fueron hasta el país norteamericano. Y después, cuando parecía o uno intuía que por ahí Boca se iba a retrasar un poquito más, porque ya está, conseguí el 1-0, que por ahí cayó medio de casualidad, vamos a resguardarnos atrás, no. Boca fue más, en ese momento Boca fue muchísimo más que el Benfica, pero muchísimo más, triangulaba en el medio, Bataglia un partido señoral, realmente. Ander Herrera, me lo estaba olvidando el gallego, porque claro, jugó 19 minutos y parece que ni siquiera jugó. Muy poco en los minutos que jugó, se lesiona nuevamente, tercera o cuarta lesión que tiene ya el mediocampista español en Boca, y yo supongo que ya se pierde lo que queda del Mundial de Clubes, y me animaría a aventurar que ya está. Muy probablemente siga hasta en Boca hasta que termine el contrato y todo, pero hoy decían 9 partidos con el de hoy, no pudo terminar ninguno de los 9. Te marca que hay algo físico ahí que claramente no está al 100%, como Cavani, que vio el partido de la tribuna y yo no lo pondría contra el Bayern Múnich. Pero hay algo ahí que habría que tratar con el español. Cuestión que ingresó Belmonte jugó bastante bien, mucho mejor. Te diría que fue uno de los mejores partidos de Belmonte con la camiseta de Boca, si no fue el mejor. Después, en ese momento de Boca, de controlar mejor el partido, de jugar mejor, llega el centro del costado izquierdo, cabecea Ayrton Costa, que tuvo un partido magnífico también, el central, del segundo palo al primero, cabezazo de Bataglia solo entrando por el primero, 2-0 Boca, increíble, nadie se lo creía realmente, y ahí yo creo que Boca pecó un poquito, es muy difícil, ¿no? Por ahí hablarlo también con el diario el lunes, en no animársele un poquito más al Benfica. Yo creo que ahí si se le animaba a Boca a seguir teniendo la pelota, a acorralarlo un poquito más, yo creo que le podría haber clavado el tercero y noquearlo definitivamente. Cuestión que Boca se retrasó un poquito más, pero sin sufrir tampoco, no es que estaba pegado a Marchesín, mantenía las líneas un poco más adelantadas. Después llega la jugada del penal con un centro de la derecha de Di María, lo anticipa Otamendi a Palacios, Palacios le pega un rodillazo, un caderazo, a la altura justamente de la cadera del ex central de Vélez. ¿Es cobrable? ¿Hay contacto? Y sí. ¿Fue para penal? No lo sé. No lo sé, para mí, dudosa. Si se le hubieran dado a Boca, hubiera dicho lo mismo. Pero, cuestión que el árbitro cobra el penal. Di María define con una tranquilidad absoluta. 2-1. Yo creo que si Boca se hubiera ido 2-0 al descanso, el partido lo ganaba. Porque entraba el segundo tiempo con 2 goles de ventaja. Le hubiera dado otra cosa. El Benfica tendría que haber salido a buscarlo más. Y hubiera sido muy complicado realmente para el conjunto portugués tener que salir a buscarlo más todavía. Con un Boca que por ahí se hubiera plantado un poquito mejor atrás. Cuestión que no pasó eso. Raro también igual, lo adicionó 6 minutos y se jugaron 8, pero en realidad los 6 minutos eran desde el momento que ejecutó el penal Di María, que ya iban 2 del adicionado, entonces eran 8 finalmente, pero nunca hizo la seña. Algunas cuestiones raras de los árbitros mexicanos. Segundo tiempo, Boca no sufrió. No tuvo situaciones más allá de por ahí el cabezazo de Bataglia que se va desviado sobre el costado izquierdo, que entraba medio forzado a cabecear. Yo creo que Boca tampoco generó muchas chances. Sí, es cierto, estuvo un poco más atento a la marca que en buscar justamente volver a tener 2 goles de ventaja. Pero el Benfica tampoco es que lo inquietaba mucho a Boca. Boca estaba bastante correcto, muchos cambios de frente de izquierda a derecha, derecha a izquierda del Benfica que terminan en lateral.
por la desesperación de querer ampliar a Boca, que la verdad que se mantenía en ese orden y parecía que lo iba llevando, lo iba arriando el partido para donde quería. Poco de Zenón en la ofensiva. Yo creo que esto justamente de que está tan abocado a que el 3 del Benfica no lo pasase y ni dejarlo solo, que a la hora de llegar con la pelota cruzando mitad de cancha, se atolondraba o quería sacársela rápido encima como para no desproteger la espalda. En un par de situaciones pudo haber por ahí generado una situación un poco más peligrosa que lo que realmente fue, en una sapura para patear, que yo creo que podría haber abierto para el Changuito Ceballos, pero bueno, cuestiones del partido. Los cambios rusos me parecieron lógicos. Meter a Jiménez y sacarlo al chileno Palacios para justamente, perdón, meterlo a Jiménez y sacarlo a Velasco para que Jiménez corra un poco más y soltarlo un poco más a Merentiel. Justo pasó que Merentiel pidió el cambio por cansancio, yo supongo que debe ser por eso, no pareciera haber tenido una lesión muscular. Y ahí el ingreso del Changuito Ceballos, que fue pobre, realmente fue pobre el ingreso, no pudo desbordar, no se pudo sacar un hombre encima. Muy parecido al Ceballos de los últimos meses. Después Boca perdió mucho poderío ofensivo. Buen ingreso de Alarcón, me gustó. Ingresando ahí en el mediocampo, tuvo un par de jugadas que se juntó con Bataglia, que la verdad, y con Belmonte, que salieron jugando muy bien. Bueno, lo dicho, Zenón pobre en ataque, muy bien en defensa. Faltando 6 minutos, tiro de esquina, ya habían avisado, ya le habían hecho la cortina a Ayrton Costa, se la vuelven a hacer, y esta vez Otamendi, no, perdonó, en una mejor posición que en el primer cabezazo que se fue a la tribuna, testazo del fanático de River, parece, ¿no? Ahora todos los gallinas locos con Otamendi. 2-2, merecido, y no sé, no es que había tenido mucho el Benfica para empatarlo. Pero bueno, o sea, fue un trámite bastante parejo. Boca había pegado en los momentos que tuvo la oportunidad. El Benfica por ahí con la de Renato Sánchez en el primer tiempo. No mucho más tampoco, la verdad. Más allá del penal. Lo empató. En ese momento lo empató. Yo creía en ese momento que Perdón, ya con 10 el Benfica. Cierto que le expulsaron a Varela, pero bueno, a Velotti, perdón, ya me olvido los nombres del equipo portugués. Tremenda patada en la cabeza de Ayrton Costa, muy vivo Ayrton Costa, de ir a buscar el cabezazo y que le metan la plancha ahí. Pero realmente es diferente por ahí si expulsan a un mediocampista o a un central que rompe un poco más la columna vertebral del equipo que un delantero, un 9 que había ingresado para buscar la segunda jugada y básicamente ni la tocó. Con 10 el Benfica empata. Ahí Boca tuvo un atisbo, una chispa de poder ir a buscarlo, de volver a ser protagonista. Y llega lo que le pasa a Boca en todos los partidos claves. Alguno que se le sale la cadena, se le rompe algo internamente. Figal patada, Roja bien echado. Cierto que no es un planchazo con toda la suela, no es que le deja los tapones marcados, lo roza, pero es imprudente, es innecesaria, es infantil, realmente infantil. Figal se dio cuenta al instante de lo que había hecho. Deja a Boca con 10. Después de ahí Boca no sufrió mucho más realmente, no es que hubo muchas más situaciones de riesgo. Pero bueno, es lo que decíamos. Previo al partido, y sí, el empate se firmaba. Con el final del partido, y Boca lo podría haber ganado tranquilamente. Tranquilamente. Creo que estuvo inclusive más cerca de ganarlo que el Benfica por haber estado 2-0, porque el empate fue a 6 de los 90 regulares. Pero bueno, el fútbol es el fútbol. Cierto que si Boca hoy perdía, quedaba fuera de todo, porque después tenías que salir a ganarle al Bayern Múnich, más allá de que, bueno, después también está el Oakland, pero el Oakland es un rival semiprofesional, Boca debe ganarle fácilmente. Pero bueno, cierto también es que si Boca hoy ganaba, quedaba casi sellada la clasificación a octavos. ¿Se complicó? No, no se complicó. En los papeles era lo que decíamos. Un rival difícil, Benfica, un Boca que no venía bien. La verdad que hay que sacarse el sombrero con Russo por lo que hizo en estos 14 días, le cambió un poco el chip a los jugadores. Saca un empate,
cierto, se lo sacan a Boca el empate, pero ahora esto está abierto. Boca tiene que hacer un muy buen partido contra el Bayern Múnich. Si pierde, perder por la menos cantidad de goles posibles, porque la diferencia de goles ahora es vital. Y sabe que también necesita que el Benfica no golee tanto en la Auckland City y que pierda con el Bayern Múnich. Es difícil que Boca clasifique y se tienen que dar todavía un par de resultados. ¿Imposible? No. Imposible era si Boca hoy perdía. Boca no perdió contra un rival duro, un europeo, porque Boca tiene 2 europeos en el grupo. Y ahora esperar. Descansar un poco. Pensar ya en el Bayern Múnich. Hubo puntos muy altos hoy en Boca. Muy altos. Ayrton Costa. Blanco, como dije. Bataglia. Merentiel. Que jugaron, creo que fueron los mejores de Boca esos 4. Ahora tendrá que ver cómo reemplazar a Figal. Yo a Bataglia no lo pondría de central. Bataglia que se quede en medio campo. Queda dupla con Belmonte de última. No sé cómo podrían funcionar Bataglia y Delgado. Mi miedo es que lo pasen a Bataglia atrás y a Delgado al medio y hagan Delgado Belmonte, lo que se viene jugando Boca en los últimos meses. Algo que no funcionó. Le daría la chance a Dilolo, que no ha tenido un mal año Dilolo realmente. Pero cierto que Russo hay algo ahí con los juveniles que no le termina de cerrar del todo. Veremos lo que hace el entrenador de Boca. Boca tiene la ventaja que Benfica va a jugar antes, el viernes, va a jugar a la 1 de la tarde, por ende Boca va a jugar con el Bayern Múnich, con el resultado del Benfica eh, ya consolidado. Por ende, Boca va a saber si el Benfica ganó por mucho, si empató o si perdió, porque se puede dar. Pero lo que dije, Boca jugó un gran partido, de lo mejor del año, de lo mejor de los últimos años, te diría inclusive. Y termina perdiendo el partido porque se puede tomar como una derrota. Le terminan empatando el partido por errores mínimos, que con estos rivales los pagas muy caros. Y yo creo que el gran debe de Boca hoy es que tiene que dejar de perder jugadores en partidos importantes. No sé si lo hubiera ganado Boca realmente, si Figal hubiera sido en cancha, pero era otra la historia, sin lugar a dudas, por lo menos terminar con 11 jugadores y tener los Figal para jugar contra el Bayern Múnich. Mañana programa de 8 a 9 de la noche. Vamos a estar analizando también lo que pasó acá con Boca, el partido de River mañana contra Urawa Red Diamonds, el equipo japonés, juega a las 4, por ende lo vamos a tener fresquito el resultado. Todo lo que viene pasando en este Mundial de Clubes, lo que se viene. Y yo creo que es un gran acierto que ha tenido Gianni Infantino, de tantas críticas que se puede hacer. Este formato, este torneo, si se le va dando forma a algunas cosas, por ejemplo la sede. A mí la sede no me convence mucho, tiene que ser en un país futbolero realmente. No es lo mismo hacer un mundial de países en donde el que no te mira fútbol le interesa estar, que justamente un mundial de clubes que el que no le es fan de ningún club, mucho no le percata quién sale campeón. Pero ha creado, creo, algo que si se le empieza a dar un poco más de forma va a estar muy bueno y puede llegar a ser un formato muy, muy interesante. Saludos para todos, nos vamos a reencontrar entonces, como dije, mañana de 8 a 9 el programa, como todos los martes. Así que nada, me hubiera encantado que Boca gane, realmente, quedé un poco con bronca. Pero Boca mostró una muy buena versión y con eso creo que hay que quedarse a pesar de no haberse llevado los 3 puntos. Muchas gracias.